Y vamos a leer una vez más, hermanos, para estar bien en sintonía con esto. Juan capítulo 4, verso, le voy a leer yo, el 23 y el 24, dice de Juan 4, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La lección número 3 se llama exactamente de esa manera: Dios es espíritu. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Dios es espíritu. Por eso hay personas, hermanos, que dicen: pero ¿dónde está Dios? Yo quiero verlo, yo quiero tocarlo. Dios es espíritu, es decir, es incorpóreo, no algo que usted pueda tocar, hermanos. Algunos se preguntan por qué la Biblia algunas veces habla de Dios como si Él tuviera un cuerpo. Por ejemplo, en Isaías 59:1 menciona la mano y el oído de Dios. Así habla Isaías 59:1. Segundo libro de Crónicas 16:9 habla de los ojos de Dios. Mateo 4:4 coloca palabras en la boca de Dios. ¿Está conmigo? Dígame. ¿Cuántos me están siguiendo? Deuteronomio 33:27 dice que Dios tiene brazos. Entonces las personas dicen: ¿a dónde está la boca de Dios? ¿A dónde están los brazos de Dios? ¿A dónde está el cuerpo, la mano, los oídos de Dios? Y decimos: Señor, escúchame, ¿será que Él tiene oídos? Muchas personas se preguntan eso, pero Jesús da respuesta a eso claramente diciendo en Juan 4:24: Dios es espíritu. ¿Dicen amén? Dios es espíritu, es incorpóreo. Usted no va a poder tocar nunca nada de Él. Los versículos estos que yo le acabo de mencionar son ejemplos de algo que se llama, anote esta palabra si quiere porque le va a salir en el examen. La palabra se llama antropomorfismo. Antropomorfismo es una manera, una forma de describir a Dios con términos anatómicos o términos emocionales para que los seres humanos podamos entender. Cuando David clama y dice: este pobre clamó y el Señor le escuchó. Dicen algunas personas que no conocen de la palabra de Dios, que nunca han leído: entonces Dios tiene oídos, y quieren hacer como burla. ¿Se ha fijado en eso? Entonces usted va a responder a estas personas en ese momento: no es que Dios tenga oídos, estamos dando una descripción de lo que Dios es. Él no tiene oídos, no tiene ojos, Él es todo. Diga: Él es todo. Y esa es la respuesta que le damos a las personas. Al decir que Dios es espíritu, estamos diciendo que Dios es invisible. No se puede ver. Pablo, hermanos, en la carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 15, llama a Dios el Dios invisible. Dice: Él es la imagen del Dios invisible. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Fíjense lo que Pablo está narrando. Pablo está diciéndole a la iglesia en la ciudad de Colosas: Él es, refiriéndose a Jesús, hermanos, el Dios invisible. Para hablar, hermanos, y decirles a ellos: ese es el Dios que hemos creído. Ahorita hacíamos este canto, hermanos, que lo dice la primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 17. Dice de la siguiente manera: al Rey de los cielos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. ¿A quién? Claramente lo dice, hermanos: al Rey de los siglos, al invisible, al único y sabio Dios. Aunque Dios es espíritu, nosotros podemos conocerlo personalmente. Mire qué bueno es. Usted puede tener un encuentro personal con el Señor. Josué capítulo 3, verso 10, habla de Dios de esta manera diciendo: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. El Dios vivo, hermanos. El Dios vivo, no el Dios muerto, no el Dios de madera, el Dios de acera o el Dios de mármol, el Dios de lo que se han inventado los hombres con sus manos. Esos están muertos, esos no hablan, esos no oyen, esos no ven. Cuando usted necesita algo, no puede salir a su encuentro a ayudarle. Pero el Dios vivo, ¿cuántos dicen amén? El Dios vivo, ese es nuestro Dios. Denle un aplauso al Señor. Ese es nuestro Dios, el Dios vivo. Y hermano, le está diciendo claramente Josué 3:10, dice que Él está en medio de nosotros. ¿Cuántos pueden sentir al Señor aquí? Yo sé que no lo podemos ver,
¿sí o no? Usted extiende el brazo y no lo toca y dice, aquí no hay nada, pero lo podemos sentir. Hoy denle un mejor aplauso al Señor por eso. Lo podemos sentir. Él está aquí con nosotros. Cuando usted le está cantando, le está alabando, lo está adorando, usted empieza a sentir algo bien especial, hermano, porque la presencia de Dios está con nosotros. El libro de los Salmos habla diciendo que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Cuando nosotros alabamos al Señor, hermano, Él está en medio de nosotros. Para conocer a ese Dios, hermanos, es necesario que sepamos ciertas cualidades, ciertos atributos que solo le pertenecen a Él. Hay muchas cualidades y atributos que usted le puede dar a cosas, a objetos, animales y a personas. Pero hay algo que usted no se lo va a poder dar a estas cosas, animales, objetos o personas, y solo le pertenecen a Dios. Número uno, hermanos, la primera característica es que Dios es invisible. Diga, invisible. Fíjense, hermanos, fuimos hechos a semejanza de Él, pero Él no es hecho a semejanza de nosotros. ¿Sí vamos bien ahí? Recuérdense, Génesis 1 claramente nos habla diciendo, fuimos hechos a semejanza de Él, pero Él no se asemeja a nosotros. Si vamos bien, dígame. Él no tiene una corporalidad, es decir, no tiene un cuerpo. La Biblia en el libro del Apocalipsis o Revelación se esfuerza por darnos a entender eso, hermanos. La esencia del ser de Dios es espíritu. No hay elemento material en su ser. No puede decir usted, oh, por aquí me encontré una mano tirada de Dios. No se puede. Porque Él no está hecho de madera. ¿Cuántos dicen amén? Ni de acera, ni de mármol, ni de cualquier instrumento que el hombre haya hecho. Dios es espíritu. Él mismo es el creador de la materia. Fíjense que a mí me gustaba enseñar algo acerca de los científicos, hermanos. Los científicos, las personas descubridoras, les llamo yo. Yo no les llamo que ellos son los creadores, porque el creador solo es Dios. Ellos son los que descubrieron algo que Dios ya había hecho antes. Y no han inventado todavía eso porque no lo han descubierto, pero Dios ya lo hizo. Dios ahí lo tiene, que es la materia. El único que puede crear materia es Dios. No hay ningún hombre, no hay ninguna máquina que pueda venir y decir, yo voy a crear esto y voy a generar esto otro. Cuando ellos inventan algo, lo que a usted se le ocurra, por ejemplo, un cohete espacial, ya Dios ya lo hizo. ¿Con qué formaron ese cohete? Con todo lo que Dios les proveyó a ellos. ¿Cuántos dicen amén? Empezando por la mente y la inteligencia del hombre. ¿Quién se la dio? Dios se la dio. Y si Dios quiere, le quita la mente y la inteligencia. ¿Dicen amén? Las manos de los hombres, ¿cómo van a construir eso si no tienen manos? Oh, hay máquinas, robots. Oh, sí, pero ¿quién inventó las máquinas y los robots? El hombre tuvo que usar sus manos primeramente para crear un robot. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y quién creó esas manos? Dios mismo. Denle un aplauso al Señor. Ok, otra característica es que es un Dios racional y moral. Es decir, Dios piensa, habla y crea. Su pensamiento es voz, ya que Él no tiene boca. Dice Génesis 1 y Juan 1:1. ¿Quién se acuerda de Juan 1:1? Hace poco lo hablamos. ¿Qué dice, hermano? Dígame. En el principio era el verbo. Y sí. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Amén. Fíjense, cuando habla de la palabra verbo, está hablando de el logos. Eso de logos significa la palabra. Génesis 1 dice, hermano, que cuando el Señor creó todo, lo hizo por medio del poder de la palabra. Y dijo Dios, y fue hecho. Y dijo Dios, y fue hecho. Y dijo Dios, y fue hecho. 7 veces usted va a encontrar la misma expresión donde Dios hizo las cosas por medio del poder de su palabra. Y como nunca Dios piensa mal, jamás crea algo inadecuado, porque Él no tiene malos pensamientos. Que tiene malos pensamientos es el hombre, pero Dios no tiene malos pensamientos. Entonces todo lo que Él va a crear siempre es bueno. Igual cosa con los humanos, nos ha dado libre albedrío. ¿Cuántos dicen amén? Entonces usted va a pensar, hermanos, si usted va a tener malos pensamientos, usted va a decir en su moral, oh, eso como que no está bien. Como que no está bien como yo hablé, como que no está bien cuando mentí. La misma moral le está diciendo a usted, eso no está correcto. No necesita ni venir a la iglesia ni ser cristiano para saber que hay algo mal. ¿Cuántos dicen amén? No, Dios no tiene ese tipo de pensamiento. Él es un ser
hermano, un Dios racional y moral. Tercera característica Él es comunicativo. Diga comunicativo. Dicen que las mujeres hablan no sé cuántos miles de palabras en el día, y el hombre habla como el 10% de lo que las mujeres hablan. Son bien comunicativas. ¿Cuántos dicen amén? De Dios dice que es un Dios comunicativo, aquel que siempre está pendiente de nosotros como sus hijos, trayendo por medio de su palabra, por la oración y por la alabanza, pensamientos y sentimientos a nosotros. La palabra de Él es vida. ¿Cuántos dicen amén? Antes nos habló por medio de teofanías y por sus profetas, pero ahora Él lo hace por medio de Jesucristo. Vaya a buscar la carta a los Hebreos, por favor, capítulo 1. Fíjense, antes nos habló por medio de teofanías. Ya vamos a llegar a esa lección, las teofanías, que son manifestaciones de Dios. Y también nos habló por los profetas. Pero ¿qué dice Hebreos, hermano? La carta a los Hebreos capítulo 1, si usted lo puede ver, la carta a los Hebreos capítulo 1 claramente nos está hablando, verso 1 en adelante. ¿Sí lo tiene? Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio o por los profetas, en estos postreros días, es decir, lo que nosotros hoy vivimos, nos ha hablado por medio de ¿quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Anteriormente, este Dios comunicativo, este Dios que quería hablarle a su pueblo, se comunicaba con ellos para que el hombre pudiera ver o entender y poder saber qué estaba sucediendo. Dios se manifestaba por medio de una teofanía. Una teofanía, por ejemplo, es como le habla a Moisés, que está, hermanos, una zarza ardiendo, está un árbol ahí que no se quema ni nada, chiribiscos o solo la madera, hermano, y le está hablando, diciendo: Moisés, Moisés, y él se queda viendo, ¿y quién le está hablando? Por medio de eso Dios le está hablando. ¿Está conmigo? Dígame. Amén. También el Señor le habla a su pueblo, pero vamos a llegar a eso, no quiero entretenerme ahí, por medio de la columna de fuego. Dice: anteriormente habló Dios a su pueblo por medio de las teofanías, por medio de profetas, que ya les expliqué qué es un profeta. ¿Quién se acuerda de eso? Le voy a poner 10 ahorita, que vea quién es un profeta. ¿Quién es, hermano? Es el que habla la palabra de Dios. El profeta es el que habla lo que Dios le dijo que hable. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice Hebreos 1:1 que nos ha hablado por medio de los profetas a los padres. ¿A quién llamamos a los padres? Todos los del Antiguo Testamento, ¿verdad? Los patriarcas. Les habló a ellos por medio de profetas. Ahora, en estos postreros días, es decir, los días que vivimos, ¿cómo nos ha hablado? Por medio del Hijo. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Quién es ese? Es el Señor Jesucristo. Es este Dios en todo momento está tratando de ver cómo le habla a su pueblo amado, a su hijo, a su familia. Él quiere decirles: no, esto no es así, te quiero hablar, te quiero enseñar. ¿Cuántos dicen amén? Otra característica de este Dios es que es un Dios revelado. Cuando la Biblia habla de las manos, ojos y boca de Dios, en realidad está adaptando el lenguaje a nuestra comprensión humana, para que podamos entender que Dios nos oye. En realidad decimos: oh, el Señor inclinó su oído. ¿Se ha visto como el libro de los Salmos habla de eso? Dice: oh, el Señor extendió su mano, dice David, y me sacó del lado cenagoso. Pero no había una mano. ¿Cuántos dicen amén? No había una mano que le hizo así: ven, David, te saco. No estaba la mano, pero lo está hablando para que nosotros como seres humanos podamos entender qué es lo que Dios hizo con David. Si dicen amén, hermanos. Dios no podía revelarse de otro modo que no fuera en términos humanos. Una zarza ardiente, agua que brota, hermanos, de la peña, milagros, una voz en el Sinaí. Juan claramente dice, hermanos: ningún hombre ha visto jamás a Dios. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Verso 18 de Juan 1. Es categórico. Dice: nadie ha visto a Dios. ¿Cuántos pueden decir amén?
Él se manifestó en el cuerpo del Señor Jesucristo. La deidad de Dios, es decir, la esencia de Dios estaba en Jesús para poder caminar y poderse revelar a las personas y enseñar. También otra característica, usted la va a tener en el libro cuando lo tenga, un Dios encarnado. Jesucristo hizo tangible a Dios y a la experiencia de los hombres. Jesucristo es la imagen del Dios invisible, como dice Juan 1:15 y Hebreos 1:3. También Colosenses 2:9 claramente dice en Él, digan Él. A mí me gusta hacer hincapié en eso porque uno dice en ellos. Como hay personas que hacen 3 dioses, o 4, o 10, o 20, o 100, o miles de dioses. Colosenses 2:9 dice en Él. Si vamos bien, dígame. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él, en el cuerpo de Jesús, estaba la deidad que es el Señor Jesucristo. La revelación de Dios es Jesucristo. Este representa la manifestación más grande y más que una manifestación, sin la cual aún no podíamos entender la inmensidad, la majestuosidad de ese Dios único y verdadero. No podríamos entenderlo, no podríamos decir quién es Dios, cómo está Dios. Nuestra mente es tan pequeña como seres humanos, es tan pequeña nuestra mente que no podríamos nunca entender cómo es Dios. ¿Se dicen amén? Amén. Había una vez, hermanos, una historia de un elefante, enorme el elefante, hermanos, muy grande, más de 600 libras de peso tenía, y lo llevaron a un pueblo donde solo habían ciegos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ciegos. Entonces llevaron a los ciegos y le dijeron, toque el elefante. Y ellos fueron los ciegos y tocaron, hermano. Uno por uno tocó diferentes lugares. Uno de esos le agarró el moco, hermanos, al elefante, que es, ¿verdad? Sí, lo agarró y dijo, oh, el elefante es una manguera. ¿Cuántos dicen amén? Porque él no puede ver, pero eso es lo que él tocó y dijo, oh, ve, esto es una manguera. Otro de ellos llegó, hermano, y tocó por la panza del elefante y vio que era enorme y le hacía así. Oh, lo que estoy tocando es una pared. Dicen amén. Porque él es ciego, él no puede ver. Él está diciendo, está tratando de describir lo que él toca, más o menos para él, que es esto. Otro llegó por las grandes patas del elefante, bien rollizas, gruesas, altas, hermano, y cuando él llegó y las tocó, oh, esto me parece que es una columna de una casa. ¿Está conmigo? Entonces, el ser humano no va a poder nunca, en sus propias palabras, en la mente finita que nosotros tenemos, hermanos, explicar quién es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero sí podemos dar ciertas características. David en los Salmos habla muchas de ellas: extendió su mano, su brazo de poder, inclinó su oído. Él habla de muchas de estas cosas. El ojo de Dios está pendiente de mí. Él así, hermano, para tratar de explicar lo que según él, David dice, esto es Dios. Recuérdese esa historia de los ciegos. Cada quien va a tratar de explicar lo que según ellos creían que era Dios. Denle un aplauso al Señor. Amén. Ahora veamos estos atributos. Hermanos, me gusta mucho esto porque conocemos de Dios. Estamos aprendiendo quién es Dios. A veces solo decimos, ¿y quién es Dios? ¿Y quién es Dios? No sé quién es Dios. ¿A qué le llama Dios? Hay gente que le llama Dios a muchas cosas. Nosotros le ponemos un nombre. ¿Cuántos dicen amén? Su nombre es Jesús. Son los atributos y características de Dios. Una de las principales es que Él es omnipresente. Yo se la voy a explicar fácilmente. La omnipresencia de Dios significa que Él está presente en todas partes al mismo tiempo. Él lo abarca todo. Nosotros no podemos. Para nosotros, de acuerdo a la rotación de la Tierra está girando, hermanos, todos los días, hermanos, gira. Entonces usted se va a dar cuenta que de repente estamos de un lado donde le estamos dando la espalda al sol y donde tenemos sombra. De repente estamos de frente donde tenemos el sol de frente. Pero lo que nosotros tenemos sombra aquí, por el otro lado tienen el sol. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Eso es normal, eso es fácil, pues, de tercer grado, ¿verdad? Pero Dios no es así. ¿Cuántos dicen amén? Dios está en todas partes al mismo tiempo.
Así como está aquí con nosotros ahorita, está con alguien, hermanos, allá al otro lado del mundo también. Esta persona le está clamando, está orando, está alabando al Señor, y ahí está Dios presente también con esta persona. Entonces ese es el atributo, la forma más fácil de explicarles esa, la omnipresencia. Él está en todas partes al mismo tiempo. ¿Se dicen amén? La omnisciencia, diga omnisciencia. La omnisciencia de Dios significa que Él todo lo sabe. Por eso, antes que las palabras vengan a nuestra mente, antes que salgan de nuestra boca, Dios ya las sabe. ¿Qué le parece eso? Tengan cuidado en lo que va a pensar, tengan cuidado en lo que va a hablar, porque Dios ya lo sabe. Ustedes pueden decir amén, hermanos. Amén. La omnipresencia, Él está en todas partes al mismo tiempo. La omnisciencia, Él todo lo sabe. Usted dice, oh, me voy a esconder aquí porque aquí Dios no me va a ver. Dios lo sabe. Dicen amén. Okay. Otro atributo es que Él es omnipotente. Es decir, que Él no solo es poderoso, Él es el todopoderoso. Porque yo quizás podría ser poderoso, pero yo no soy el todopoderoso. Amén. El diablo puede ser poderoso y puede tener muchas cosas que podrá él hacer. Recuerde todo lo que él le fue a hacer a Job. De hecho, pidiéndole permiso a Dios, y Dios le dijo, ok, hazle tal cosa, pero esto no le hagas. So, Dios le puso una limitante. So, el diablo fue y hizo todo lo que quiso, hizo muchas cosas, porque es poderoso, pero Dios es el todopoderoso. Denle un aplauso al Señor. Otra cosa es que Dios es invisible. Ya estuvimos hablando de eso. Otra cosa es que Dios es el creador. Diga creador. Y claramente lo vemos al solo abrir la Biblia. La primera palabra que empezamos a leer, verso 1 de Génesis 1, dice: en el principio creó Dios. No dice en el principio vimos cómo evolucionó los animales y se convirtieron en seres humanos. ¿Verdad que no dice así? Nosotros somos cristianos, nosotros enseñamos la Biblia, nosotros creemos un Dios creador. Él nos hizo a nosotros, Él sopló aliento de vida en nosotros. Nosotros no venimos de una evolución. ¿Pueden decir amén? Ok, Él es el creador y nosotros creemos que Él nos creó a nosotros. Para Él también, hermanos, no existe el tiempo. Él es eterno. Él no existe como nosotros, que yo me baso en base al reloj. Tenemos un horario de 12 horas en el día, 12 en la tarde, son 24 horas en el día. De 6 de la mañana a 6 de la tarde, esa hora yo trabajo. Ya en la tarde, después de eso, ya no. ¿Cuántos están conmigo? Díganme. Pero Dios, hermanos, es eterno. Él no está viendo de que, mañana sí, el pasado, el presente, el futuro. No, Dios es eterno. Él es, diga, Él es. Él es eterno. Él no es de que, es que en el pasado tal cosa. No, pues Dios está en el pasado, Él está en el presente y sabemos que Él es el dueño del futuro. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque Él es eterno. Él es eterno. Son las cualidades, los atributos de Dios. Voy a hacer una pausa. Alguien que me diga un atributo de Dios. Sí, Marcelo. El Todopoderoso. El Todopoderoso. ¿Alguien más de este lado? Omnisciente. ¿Alguien más aquí? Omnipotente, ¿sí? ¿Qué me iba a decir? Ese iba a decir, hermano. ¿Alguien allá atrás, hermano Rich? Eterno, correcto, la última que acabamos de decir. Eso es para que no se duerma. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Otra cosa es que Él es infinito. Otro es que Él es indivisible. No se puede, hermanos, Dios dividir. ¿Cuántos dicen amén? También Dios es amor. ¿Qué le parece eso? Ya, estaba bien fácil, nadie me la dijo. Dios es amor. Otra cualidad, atributo, característica de Dios es que Él es santo. Diga santo. Él es santo. No vaya a decir como a aquella persona que cantaba santo, 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 el 3 veces santo. No, Él no es 3 veces santo, Él es infinitamente santo. Amén. Dale un aplauso al Señor. Él es santo en todo, para todo el Señor. En el Antiguo Testamento podemos observar versículos bíblicos de las características de Dios, los cuales hablan de su esencia única e indivisible. Dios es uno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios es uno. ¿Quién se sabe de Deuteronomio 6:4?
Dígalo, hermano Andrés, ya que me está ayudando. Deuteronomio 6:4. Dígalo. Oye, Israel, el Señor, tu Dios, el Señor uno es. Correcto. Oye, Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. De acuerdo a la Biblia que lea, dice Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Ese es otro estudio. Un día le voy a dar un estudio del nombre Jehová. Nehemías 9:6 dice: tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú vivificarás todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adorarán. Job 9:8 dice: él solo extiende los cielos y anda sobre las olas del mar. Salmo 83:18: y conozcan que tu nombre es Jehová, y tú solo, el Altísimo, sobre la tierra. ¿Verdad que no dice con alguien más? Ya que no dice que tiene un ayudador. Ya que no dice que, voy a llamar a alguien que me venga a echar una mano porque esto me va a costar. Ya que no dice, voy a mandar a este en vez de mí. No, dice claramente que conozcan que tu nombre es Jehová y tú solo, el Altísimo, sobre la tierra. Salmo 86:10 dice: solo tú eres Dios. Isaías 43:10: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Isaías 43, versos del 5 al 45, del 5 al 6 dice: yo soy Jehová y no hay ningún otro, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me has conocido, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo soy Jehová y no hay ningún otro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso a nuestro Dios. Eso es en el Antiguo. Hoy veamos en el Nuevo Testamento. Marcos 12, versos 28 al 30 dice: acercándose uno de los escribas, que los había oído discutir y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Como que seas pensando que Jesús no sabía. ¿Cuántos pueden decir amén? Si usted se da cuenta, la mente finita del hombre, el ser humano, uno de los escribas se le acerca a preguntarle: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero sí, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Santiago capítulo 2, verso 19. Usted tiene que aprenderse estos versículos. Yo le animo a que lo haga. Es muy, pero muy importante que usted los conozca. No porque va a haber un examen, no porque el pastor me lo va a preguntar. No, esto es para usted, para su conocimiento. ¿Cuántos dicen amén? Santiago 2:19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Yo conocí a una persona que decía: imagínense que los demonios están mejor que muchos, porque los demonios saben que Dios es uno. Y hay un montón de gente allá afuera que creen que Dios es un montón de dioses. Y decía él, este hermano que enseñaba esto, decía él: mejor los demonios están mejor que él, porque los demonios saben que Dios es uno. Ellos creen y tiemblan. Denle un aplauso al Señor. Amén. O sea, hemos visto muchas características, hermanos, de lo que es Dios. ¿Cómo podríamos describirlo para que las personas nos entiendan y podamos decirle a alguien: Dios es esto otro, Dios es aquí, de acuerdo a lo que cada quien vive, a la circunstancia que está atravesando? Hermanos, quiero decirle que la persona va a decir, como los ciegos, esta es una gran columna de una casa, porque no puede ver. El otro dijo: esta es una pared. El otro dijo: esta es una gran manguera. Fíjense cómo las personas tratan de explicar quién es Dios. Dios en todo momento, como hablaba Hebreos 1, se lo voy a volver a leer. Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó herederos de todo y por quien asimismo hizo el universo.
¿Cómo le habló entonces en el Antiguo Testamento? Medio lo estuvimos viendo en la lección anterior, vamos en otra lección ya ahorita, por algo que se llama teofanías. Acuérdense de esa palabra, teofanías. Una de las maneras en las cuales Dios se reveló en el Antiguo Testamento y trató con el hombre al nivel de un hombre era por medio del uso de teofanías. Una teofanía, esa es la respuesta. ¿Qué significa teofanía? Teofanía es una manifestación visible de Dios y normalmente la consideramos como siendo temporal. No es que va a estar de por vida así. ¿Sí dicen amén? ¿Verdad? La zarza no va a estar todo el tiempo, 24 horas al día, 365 días del año. No, por un momento Dios usó eso para hablarle a Moisés. Fíjese, como hemos visto, Dios le es invisible al hombre. Para hacerse visible, para que el hombre lo pueda ver, Él se manifestaba en diferentes maneras. Aunque nadie puede ver el Espíritu de Dios, se puede ver una representación de Dios. Eso es lo que podemos ver, porque a Él nunca lo vamos a poder ver. A Dios nadie le ha visto, ya vimos eso, ¿se acuerdan? Pero una representación de lo que es Dios. Todo el pueblo de Israel tuvo la bendición de ver y oír de las manifestaciones de Dios en ellos, ya fuera por medio de truenos, ya fuera por relámpagos, como una nube, como humo, como fuego, como voz de trompeta. También los profetas vieron visiones de Dios, ya fuera como un hombre envuelto en fuego o como el anciano de días. ¿Cuántos han escuchado la expresión? Hasta un cántico hay que dice el anciano de días. Eso es lo que ellos podían ver, cómo Dios se manifestaba a ellos para poderles explicar lo que Él quería de parte de su pueblo, para que su pueblo, ¿cuántos son del pueblo de Dios aquí? Siempre tuviera victoria. Yo necesito hablarle a mi gente porque los amo, porque los quiero, porque me interesan. Entonces me voy a mostrar a ellos de esta manera. Dicen amén. Así es como Dios nos ama a nosotros. Pero a muchos de ellos, estamos hablando del Antiguo Testamento, se les manifestó incluso la manifestación del hombre con espada que se le apareció a Josué y se identificó como el príncipe del ejército de Jehová. Así se manifestó a Josué. De esa manera, usted puede leer eso en Josué 5, verso 15, el príncipe del ejército de Jehová. Esto es bien importante, hermanos, porque a Dios nadie lo ha tocado. Fíjense cómo toda esta lección ha sido exactamente todo lo mismo. Nadie lo puede tocar, pero Dios, para que su pueblo lo entienda, Él se manifiesta de ciertas maneras. En Hebreos, que es la porción que leímos, se resume todo el Antiguo Testamento. Más de 4,000 años de historia está resumido en esa porción, pero habiéndole hablado a nuestros padres por medio de los profetas. Como Dios es espíritu, es invisible, es incorpóreo, pero a la vez es todopoderoso. Para poder tratar con el hombre, Dios debía hacerse visible. Visible. ¿Se acuerda cómo les habló cuando estuvo allá en el monte Sinaí? Y todo el mundo estaba pendiente porque estaban las nubes, estaban los truenos, los relámpagos. Ellos dicen que temblaba ese lugar porque la presencia de Dios estaba en este lugar. Yo conocí, hermano, y esto es algo verídico, porque yo conozco a la persona, yo estuve con esa persona, de hecho fue mi maestro en el Instituto Bíblico, me dio clases, hermanos. Quiero decirle que la iglesia, hermanos, estaba orando, pero tenían una oración, hermanos, tan viva, una oración tan poderosa, hermanos, de que ellos no se habían percatado, pero el edificio de ellos, la casa donde se congregaban, había agarrado fuego y se estaba quemando, y ellos seguían orando. Cuando dicen amén, ellos seguían orando de una manera tan poderosa que nadie se levantaba, toda la iglesia estaba orando de una manera. Los vecinos, hermanos, llamaron a los bomberos. Los vecinos llegaron, empezaron a tirar agua en el techo porque estaba quemando el techo, y la iglesia seguía orando. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia, los miembros de la iglesia nunca se enteraron que había un fuego, porque ellos estaban en medio del fuego. ¿No te gustaría estar en fuego?
en fuego. Denle un aplauso al Señor. Amén. Yo no conozco a esa persona, hermano. El hombre quien está hecho a semejanza de Dios, pero recuerde, Dios no está hecho a semejanza del hombre. Él se manifiesta de estas maneras, hermanos, para que el hombre le pueda entender. En el libro de Jueces se manifestó a Gedeón, hermanos, como el ángel de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? En Ezequiel, hermanos, dice como un hombre con espada, como el anciano de días, como un hombre envuelto en fuego. Solo dice Ezequiel 1:13. En Éxodo 13:21, como una columna de nube y de fuego. Cuando usted se da cuenta, hermanos, la columna de fuego, esta es la que separó al pueblo enemigo del pueblo de Dios. El Señor mandó esta manifestación. Él se pone en medio. Es Él manifestado en la columna de fuego y le hace un alto a los enemigos para que no vengan a atacar a sus amados, a sus hijos, a su pueblo amado, a su pueblo escogido. Es la columna de fuego que se está manifestando para que el pueblo de Dios se moviera de un campamento y caminara hacia el otro lugar. Quiero decirle, hermanos, que Dios, por medio de la manifestación de una nube, cuando la nube se movía, el pueblo de Dios decía: oh, ahora nosotros nos movemos. ¿Cuántos dicen amén? Si la nube no se movía y se quedaba en ese lugar, ellos permanecían en ese lugar. También como una voz, como fuego, como nube, como relámpago, como terremoto, hablando desde una zarza, el Señor se manifestó a ellos. Génesis 18:22, hermanos, y 22 de 10 al 12, habla que también se manifestó como un ángel. Le habló a Abraham, hermanos, a Jacob, luchó con él. Pero no es que él estuvo agarrando a Dios, no es que él estuvo viendo a Dios, sino que fue una manifestación con la que él estuvo. Una llama en medio de la zarza, como ya vimos con Moisés. Suceso muy importante, es decir, un hecho muy importante y trascendental, fuese si Jesús mismo se manifestase ahorita aquí en medio de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y nos hablaron. ¿Algún comentario? Pues ya lo dice Hebreos 1:2. ¿Cómo nos ha hablado Dios ahora? ¿Por medio de quién? Por medio del Hijo. ¿Ok? ¿Cómo nos habla el Hijo? Por medio de su palabra, por medio de las 4 versiones del Evangelio, por medio de las cartas a la iglesia, por medio, hermanos, del libro de Revelación, nos está hablando. Por eso él mismo le dice a Juan en el libro Apocalipsis: toma nota, agarra papel y lápiz, que te voy a decir lo que le vas a decir a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Escríbele al ángel de la iglesia. El ángel está representado no como que va a venir un ángel con alitas y se va a poner aquí. No, el ángel de la iglesia, la palabra ángel significa enviado. Es decir, es al pastor de la iglesia en ese momento que le van a mandar a decir: pastor, la iglesia en tal y tal lugar. ¿Cuántos dicen amén? Y usted va a ver las iglesias en el Apocalipsis. Hermano, esta iglesia dice: se ha portado bien en esto, esto, esto y esto, pero se ha portado mal en esto, esto, esto y esto. Así que aquí hay una consecuencia. ¿Cuántos dicen amén? Hay una consecuencia. Cada una de esas cartas hay una consecuencia y hay algo que puedes hacer para corregir eso. Un día vamos a tener un estudio de las cartas del Apocalipsis. 7 cartas, 7 estudios vamos a tener en eso. Filemón, hermanos, 2 versos 6 al 8, el cual siendo en forma de Dios no tuvo por Filipenses, Filemón, capítulo 2 versos del 6 al 8, el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo que si quiero que se aprenda de memoria. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Ese sí, apréndaselo de memoria, por favor. Gloria a Dios. Primera Timoteo 3:16. Dice de la siguiente manera. Yo lo voy a decir, no lo puedo. E indiscutiblemente. Esa palabra, yo siempre hago una pausa, hermanos, porque dice indiscutiblemente. ¿Quién sabe qué significa esa palabra? Indiscutible. No hay discusión, ¿verdad? Que así es y así es. Por más, no nadie puede discutir. E indiscutiblemente dice grande
es el misterio de la piedad. Dios fue, ¿qué dije yo que significaba la palabra teofanía? Manifestación. Y dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, en el cuerpo de Jesús. Entonces le sale un aplauso al Señor. Ese es mi Dios. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, nosotros, creído en el mundo, recibido arriba, en gloria. Eso es bien importante que lo conozcan. Tienen que conocer también Colosenses 2, verso 9. Porque en Él, es decir, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Esa es otra versión, la NBI, por eso está de esa manera. ¿De quién está hablando? Sé que el hermano dijo Juan 1:1. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo, dice el verso 14. ¿De cuál Verbo está hablando? Está hablando del que está en el verso 1. Se hizo carne, se manifestó en carne. Miren qué tremendo eso, porque antes de eso vimos de que Dios, por medio del poder de su palabra, creó todo. Pero dice Juan en el verso 14, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Nuevo Testamento no registra, escucha esto, ya hablamos en el Antiguo Testamento muchas teofanías. ¿Qué me dice una teofanía? Rápido, una. La zarza, otra. Cuando se manifestó a Abraham. Cuando se manifestó a Abraham, una más. Mala. Cuando se manifestó a Gedeón. El agua de la peña, gloria a Dios, cuando se manifestó a Gedeón. También las manifestaciones de Dios, el ángel de Jehová, como la Biblia le habla, ¿verdad? Se manifestó. Ok, eso es el Antiguo Testamento. Hemos hablado que se manifestó en el Nuevo Testamento en algo. ¿Verdad que en el Nuevo Testamento no hay ninguna zarza hablando? En el Nuevo Testamento usted no va a escuchar, el ángel de Jehová se le apareció. Eso no existe. ¿Sí o no? Tampoco va a haber que vino el ángel del ejército de Jehová y se puso a la par de Jesús. No, tampoco. ¿Por qué? Porque era Dios mismo quien estaba presente. Denle un aplauso a Jesús, hermano. Entonces no hay necesidad de hacer una manifestación porque Él mismo estaba ahí. Hay personas que dicen, ok. Entonces, ¿a dónde estaba Dios cuando crucificaron a Jesús? ¿Qué vamos a contestar? Dios es omnipresente. ¿Sí dicen amén? Y Él está en todas partes al mismo tiempo. ¿Sí o no? Ok, avanzamos. En el Nuevo Testamento, hermanos, usted no va a encontrar teofanías de Dios en forma humana fuera de Jesucristo. Por supuesto, Jesús era más que una teofanía. Él no era solamente Dios apareciéndose en la forma de un hombre, sino que era Dios vestido de un cuerpo y una naturaleza humana verdadera. Ahora bien, en el Nuevo Testamento no hay manifestaciones de Dios en diferentes medios como los anteriores vistos, como la zarza, como la columna de fuego, como la nube. No hay. Y la razón es que no hay necesidad de estas teofanías, porque Dios mismo estaba ahí, en medio de ellos. En el Nuevo Testamento Dios se halla plenamente expresado en Jesucristo. Jesús mismo declara y revela completamente al Padre. ¿Qué dice Juan 10:30? ¿Qué dice? Yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. ¿Cuántos dicen amén? Él mismo está diciendo, Él mismo está revelando su deidad a las personas. Y de eso voy a hablar este domingo, hermano. No se lo vaya a perder, porque voy a hablar de eso, hermano. Un mensaje muy bueno que se llama el Todopoderoso, hermano. Si es que usted venga, porque Él mismo le está diciendo a la gente, yo soy el que ustedes esperaban, el que les han hablado los profetas, los patriarcas, los salmos. Yo soy, les dice Jesús a cada uno de ellos. Él les está diciendo, Juan 10:30, el único lugar, y no quiero decir algo de la predicación, pero solo les voy a decir esto. El único lugar donde usted va a encontrar las veces que Jesús dijo, yo soy, es en el Evangelio según Juan. No lo encuentra en otro lugar, en otras versiones del Evangelio. En Juan 10:30 dice, yo, diga yo.
dijo Jesús, ¿verdad? Y el Padre, uno somos. Él está diciendo, somos uno. No somos dos, no somos tres, no somos cuatro. Me gustaría que vieran un testimonio de la hermana Vannie Marshall. Es una persona que vino de la India. Y ella cuenta cómo ella fue criada, que tenía que conocer el nombre de más de 1000 dioses. Porque los padres de ella eran sacerdotes de la religión hindú. Y era una obligación para ella como hija. Ya vieron aquella, se los tiene que saber. Era una obligación como hija. Oh, mi papá es esto en la iglesia, yo me los tengo que aprender. Dice que se iba a aprender más de 1000 nombres de 1000 dioses que ellos tienen. Entre ellos la vaca. No la pueden tocar, por eso ellos no comen eso, porque la vaca es un dios para ellos. Entonces la hermana Vannie Marshall, así se llama, por cierto, va a estar en la conferencia de mujeres. Esta hermana da ese testimonio y ella cuenta cómo fue convertida de creer en tantos dioses a creer en un solo Dios, en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? En el Nuevo Testamento Dios se haya plenamente expresado en Jesús y Jesús mismo declara todas estas cosas. Jesús es la imagen del Dios invisible, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Aunque hay diferentes manifestaciones de Dios a lo largo de los tiempos, hermanos, pero en Jesús está todo. La Biblia es un libro monoteísta. Diga monoteísmo. ¿Qué significa el monoteísmo? Un Dios. Un Dios. La Biblia es monoteísta. Usted no va a hablar con alguien del pueblo de Israel que le hable de 2, 3, 5, 10, 20, 100 dioses. Ellos le hablan de un solo Dios. Y en ese Dios en que nosotros hemos creído. Por eso dice que venimos a ser nosotros, hermanos, como adoptados. Pasamos a ser parte de la familia de Dios cuando nosotros creemos en ese único Dios verdadero. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Usted no viene a hablar con ellos y ellos le van a recitar el Shema judío. El Shema para ellos es Deuteronomio 6:4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Fíjense, hermanos, decid a los de corazón apocado, dice el Señor por medio del profeta Isaías, esforzados, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Fíjense cómo dice el versículo 35:4. Dios mismo vendrá y os salvará. No dice Dios va a mandar a alguien que lo vaya a salvar. Dice Dios mismo vendrá. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Y Él lo va a salvar. Dice Isaías 52:6. Por esta causa en aquel día mi pueblo, diga mi pueblo, sabrá mi nombre. ¿Cuántos conocen el nombre de Dios? Amén. Porque yo mismo que hablo, sigue diciendo Isaías 52:6, he aquí estaré presente. ¿Quién se presentó? ¿Quién llegó y se hizo presente en medio de todos? El Señor Jesucristo. Denle un aplauso al Señor. La manifestación más grande y excepcional es